Doncs ja ho heu sentit, avui es presenta en concret aquesta guia que diu Guia Vecinal de Rehabilitació, una guia que es va presentar per primera vegada a l'octubre del 2023 a Madrid, i avui en aquest Centre Cívic de Salut es presentarà en aquest acte que es farà en concret a les 7 de la tarda, per tant d'aquí aproximadament uns 45 minuts, i que arriba en un context on ja sabeu que a Badalona hem hagut de patir molt pel que fa a la situació dels edificis després de la tragèdia de Canigó de fa aproximadament, va ser el 6 de febrer, pràcticament farà 2 mesos d'aquella tragèdia on van morir 3 persones, tot i que encara es desconeixen les causes. 2 mesos després sí que va posar sobre la taula, de fet no va ser l'únic cas, va haver un cas també a Santa Coloma, d'altres casos que hi ha hagut, va posar sobre la taula la preocupació que hem de tenir per l'estat i la rehabilitació dels nostres edificis. Avui ens acompanya una de les persones que participen en aquesta presentació, que és l'Elvira López, que es coordinadora de la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Decíamos que esto se presentó en Madrid, en un contexto donde ya preocupaba la rehabilitación de edificios. Bueno, realmente la guía parte de una preocupación por parte de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, es decir, entidades vecinales. No lo he dicho, pero es quien organiza el acto en este caso. Eso es, y junto con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos nos unimos para conseguir responder a las dudas, preocupaciones que surgen desde unas reuniones que mantenemos con ellos y, por supuesto, aportando nuestra visión técnica rigurosa para orientar los procesos de rehabilitación desde una visión integral, global, planificada frente a estas rehabilitaciones que vemos que se realizan de forma parcial, desordenada, ¿no? Veíamos que existía una gran desorientación. Entonces, la guía lo que trata es de generar un caldo de cultivo para impulsar la cultura del mantenimiento y la rehabilitación de edificios. Porque hay mucho desconocimiento de las comunidades vecinales en cuanto a la rehabilitación, pero desconocimiento de qué proceso hay que seguir, de las ayudas que hay para llevar a cabo ese proceso. Bueno, realmente, como digo, en estas reuniones que mantuvimos con entidades vecinales, lo que vimos que primero había una confusión sobre los pasos a seguir, por eso uno de los aspectos fundamentales que se recogen son la rehabilitación paso a paso, ¿no? Que le hemos también elaborado un vídeo para poder explicar cómo se pueden dar estos pasos. Generalmente se realizan estas rehabilitaciones de forma desordenada, no se sabe a quién acudir, tratando de identificar cuáles son los distintos agentes que intervienen en una rehabilitación, con quién tenemos que contar, a quién tenemos que acudir, ¿no? Para impulsarla. Se habla también, otro de los puntos fundamentales son los beneficios de la rehabilitación, porque muchas veces tenemos visiones parciales, ¿no? De qué es lo que nos puede aportar una rehabilitación. Ahora está muy en boga todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, la mejora medioambiental, ¿no? Pero hay muchísimos más beneficios, ¿no? Que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los ahorros, con el aumento de valor de nuestra vivienda, con la accesibilidad, ¿no? Y el tercer punto importante que vimos que había que transmitir era la visión global del edificio. Lo mismo, no estar pensando solo en una eficiencia energética o en arreglar una humedad, sino en saber que tenemos que tener una visión global del edificio y planificar estas rehabilitaciones. Cuando pensamos en rehabilitación y especialmente después de lo que sucedió en Badalona, por ejemplo, con ese edificio que colapsó y que causó 3 muertos, cuando hablamos de rehabilitación, ¿solo es hablar de las ITES o hay que poner, como usted dice, más cosas sobre la mesa para garantizar la seguridad de un edificio? No, porque en este caso en concreto y en otros habían pasado la ITE, pero claro, la ITE no deja de ser una inspección que en muchos casos es ocular, con lo cual si hay una deficiencia grave, pues puede ser que en la ITE no se vea, ¿no? La ITE es un gran paso, o sea, desde luego en este caso, como dices, había pasado la ITE, pero no tenemos que olvidar que, bueno, desde aquí en Cataluña desde 2010 está implantada, se han superado, o sea, han tenido que pasar más de 100.000 edificios, han tenido que pasar la ITE, y de estos 100.000 edificios un 5%, es decir, 5.000 edificios se ha intervenido porque estaban en estado
estado deficiente, se han detectado, es decir, hemos salvado 5.000 edificios, digamos. Entonces, en esta ocasión, el tipo de, por los factores que se han dado, no, y como bien comentas, por el tipo de inspección que se realiza, pues no se consiguió detectar, ¿no? Pero es un caso muy específico, no tenemos que quitar valor a la IT, es fundamental, sí que aborda cuestiones relacionadas con la seguridad para los ocupantes y para las personas que transitan, pero hay muchos más aspectos, no solo tenemos que ver nuestro edificio como un lugar seguro, que por supuesto, eso es básico, pero también tiene que ser un espacio eficiente, tiene que ser un espacio accesivo, inclusivo, un espacio que responda a nuestras necesidades, a nuestros usos, ¿no? Entonces es mucho más, y la rehabilitación aporta todo esto. Después hablaremos en concreto de esa eficiencia, pero ¿hay una radiografía en España de cuántos pisos necesitarían una rehabilitación? Por cuestiones de seguridad, digo, ¿eh? Por cuestiones de seguridad... Es decir, edificios que, por ejemplo, no hayan pasado la IT, por ejemplo. Bueno, los edificios tienen que pasar la IT en el momento en que un edificio cumple 50 años, tiene obligación de pasar la IT. Debería. Debería pasar la IT. Pero ¿cuántos edificios deberían pasarla y no la han pasado? Y, de hecho, la Administración hace un esfuerzo muy grande por informar, también tiene cierta deferencia a la hora de realizar determinadas, de multar, ¿no?, a los propietarios, también se comprende, ¿no? Existe cierta flexibilidad, pero sí que lo que está aquí en Cataluña, lo que está detectado es que de los más de 220.000 edificios que tendrían que pasar la IT, pues han pasado unos 100.000, es decir, todavía queda mucha tarea por realizar, no todos los que tienen que pasar la IT la han pasado, ¿no? Hay un esfuerzo fuerte, como digo, por informar, por favorecer esta inspección, pero no todos los edificios que tienen que pasar la IT la pasan. ¿Y eso por qué? Pues bueno, en ocasiones los propietarios, pues de alguna manera esa obligación que tienen, pues no la abordan, pues por desconocimiento, por desinterés, bueno, por una situación económica difícil, pues hay muchas situaciones, ¿no? Claro, pero usted me decía, eso lo he entendido bien, de los 220.000, hay 220.000 pisos en Cataluña que deberían haber pasado la IT, sí. De los cuales 100.000 ¿no la han pasado? Eso es, la mitad la han pasado y la mitad no. Más. ¿Eso qué significa? Que hay casi la mitad de los edificios que deberían pasar la IT no la han pasado. ¿Y eso quiere decir que están, no diríamos en riesgo? Porque obviamente no pasar la IT no significa estar en riesgo. Estar en riesgo, pero como significa digo, que no debe haber mucho control, ¿no? Pues bueno, hay un control y hay un recordatorio por parte de la Administración, pero ¿cómo nos tomaríamos los ciudadanos que empezaran a multarnos? ¿No? Que sería el esfuerzo de la Administración trata más de informar y de comunicar ese deber de conservación y bueno, hay que pensar que por supuesto se tiene que mejorar y en ese camino estamos. Lamentablemente situaciones como esta pues son las que llaman la atención. Es un deber del propietario, no es de la Administración. Entonces el deber de conservación, pues bueno, en ocasiones la Administración no llega, ¿no?, a hacerlo cumplir en todas las ocasiones. Pero... Cuando se habla de rehabilitación, que no es solo, como decíamos, cuestiones de seguridad, sino también cuestiones de eficiencia, supongo que debemos contextualizar en un momento en el que el acceso a la vivienda no está siendo fácil, ¿no? Es decir, ahora que hablábamos de la SITE, justamente habrá seguramente comunidades que no pueden permitirse pues lo que cuesta una derrama o lo que cuesta pagar una obra que venga recomendada por esa ITE. Con lo cual supongo que el contexto socioeconómico tiene mucho que ver a la hora de tirar o no adelante una rehabilitación. Bueno, hay una parte que por supuesto tiene que ver con esto, pero nosotros, y de hecho por eso empezamos con este proyecto, ¿no?, y parte de las propias entidades vecinales, es decir, que así debe ser, ¿no?, que lo primero es una falta de información, una falta de cultura del mantenimiento y de la rehabilitación. Estamos mucho más acostumbrados a revisar el aire de las ruedas del coche cada vez que salimos de viaje que a mantener nuestros edificios. Es algo que hacemos en situaciones en las que ya respondemos a una emergencia, ¿no? Pues empieza a caer... Ha salido una grieta, ha salido una humedad... Ahí no tenemos esa costumbre de un mantenimiento preventivo, de un análisis global, ¿no?, de realizar unas revisiones periódicas.
esa cultura de la rehabilitación que decimos y que tratamos de impulsar a través de esta guía y muchas otras acciones que se impulsan, ¿no? También están las ayudas que están tratando también de generar esa cultura, ¿no? Ese caldo de cultivo para poder rehabilitar, pues, o las desgravaciones fiscales, o bueno, todo va en camino hacia este impulso a la rehabilitación. Por supuesto, una comunidad vulnerable o una comunidad de propietarios que tiene una situación económica compleja necesita de un apoyo particular, no solo económico. Muchas veces el apoyo necesario tiene que ver con la gestión, por eso hay las oficinas de cercanía, ¿no? Las oficinas de los colegios de arquitectos también. La burocracia a veces no es sencilla. Sin duda. O eso nos dicen los vecinos, sobre todo cuanto hace referencia a ayudas estatales, ayudas públicas, ayudas europeas, a veces no es fácil. Todos para hemos la comunidad, vivido. ¿verdad? Sí. Para terminar, y hablando de eficiencia, ¿qué podemos hacer con nuestros pisos cuando los rehabilitamos para garantizarnos ser más eficientes, especialmente en este contexto de cambio climático? Bueno, nosotros yo voy a transmitir la visión del edificio, que es la visión global, ¿no? Para poder, si queremos abordar una rehabilitación energética, hacer que nuestro edificio consuma menos energía, lo primero que tenemos que hacer es llamar a un arquitecto, una arquitecta que nos pueda hacer un diagnóstico integral. No abordar solo la eficiencia energética, aunque solo pensemos en eficiencia energética, tenemos que abordar todo el edificio de una vez. No podemos pensar en aislar una fachada si tenemos humedades en el sótano, la estructura está afectada, ¿no? Pero bueno, en esta estrategia de mejora de eficiencia energética, siempre lo primero es que el edificio demande menos energía, necesite menos energía para estar confortable, o sea, para estar fresquito en verano, para estar más calentito en invierno, ¿no? Entonces, lo primero es actuar sobre lo que es el propio edificio y después la eficiencia de las instalaciones, es decir, primero consumimos menos, ¿no? Primero un buen abrigo y después vamos a consumir mejor, y entonces ya pensamos en placas solares, en instalaciones más eficientes, ¿no? Todo, siempre vamos en ese orden, hablando de estrategias. ¿Sí? Elvira López, coordinadora de la Red de Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación del Consejo Superior de Col·legis de Arquitectos d'Espanya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabeu que a las 7 de la tarde comienza aquest acte al Centre Cívic de la Salud, donde la gente, si quiere, podrá un poco pedir la palabra, ¿no? Y podrá hacer cualquier pregunta que tenga sobre esta guía vecinal de rehabilitación. Gracias por acompañarnos.